Hoy en Yo también vendo a empresas quiero hablarte de las que considero las 4 piezas fundamentales de un sistema de generación outbound de leads B2B. Ahí es nada, adelante. En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo escuches. Hoy es viernes 12 de marzo, estoy grabando a las 10:05 de la mañana. Los viernes son el día de los contenidos, es el día que intento, en la medida de lo posible, dedicar la mañana a, a generar nuevos contenidos. Hoy voy a hablaros de un tema que considero muy, muy importante, pero antes, alguna reflexión que es lo que me ha llevado a grabar este episodio. Por un lado, he tenido una experiencia de pérdida de una oportunidad de venta, la ha ganado otro proveedor en una empresa. Felicidades, como no, al competidor que se ha llevado el gato al agua. Está claro que lo habrá hecho mejor que yo. Y esta pérdida de esta oportunidad pues me ha llevado a reflexionar sobre por qué se ha decantado el cliente por esta otra oportunidad cuando la que yo defendía, pues yo creía que estaba muy bien formulada. Tengo pendiente, como no, el poder hablar con el cliente para pedirle feedback, para aprender y para tener un poco de su reacción sobre qué aspectos de la propuesta presentada por mí, pues o por nosotros, pues no era o no ha sabido alinearse con lo que pretendían hacer. Yo lo que defendía en esta propuesta era el montar un sistema completo de generación de desarrollo de negocio, de generación de leads. Y tiene mucho que ver con lo que os voy a contar hoy en relación a aquellas piezas que yo considero fundamentales y además a la prioridad en las cuales estas piezas tienen que ir desplegándose. Y es cierto que muchas veces cuesta el poder transmitir la importancia no solamente de los componentes del sistema, sino de la importancia de establecerlos o de articularlos en un determinado orden de prioridades. La segunda reflexión que me viene y que me ha animado a abordar este tema ha sido, igual que la anterior, es una experiencia amarga. La que voy a contaros ahora es una experiencia dulce. Acabamos, Eduardo Laseca y yo, de acabar unas sesiones de formación en una empresa muy importante que se llama Teleperformance, es una multinacional, y la formación pues tenía que ver con los temas de técnicas de prospección multicanal para generación de leads. Lo que me ha gustado es que el equipo de lead developers, de hunters, de SDRs, como queráis llamarlo, que teníamos como asistentes, era un equipo tremendamente y altamente motivado. ¿Por qué? Porque estaban contratados en la empresa para realizar específicamente esta función. Con lo cual no había una desmotivación de partida, sino que ellos tenían perfectamente interiorizado cuál era su trabajo y qué se esperaba de ellos, y estaban alineados con este objetivo. Yo creo que Teleperformance, lo que he podido apreciar durante esta formación, es que es el tipo de empresa que tiene bastante claro el cómo hay que hacer las cosas a nivel de prospección y que conjuga las 4 piezas que yo os voy ahora a relatar en su forma de hacer las cosas. Por un lado, tienen un equipo dedicado a la función de generación de leads en outbound. Por otro lado, tienen muy claro la parte de procesos y de lo que hay que hacer en cuanto a la gestión de las campañas. Su equipo de recursos humanos dedicado al tema, los lead developers, están muy bien seleccionados y están muy motivados y tienen muy claro cuál es su función. Bueno, hay una serie de cosas
por las cuales pues veo que esta empresa está yendo por el buen camino. Vamos a contar sin más cuáles son para mí estas piezas que tiene que tener un sistema de generación de leads. Primero, recalcar la palabra sistema. Un sistema es una englobadora, es un global compuesto por una serie de elementos que entre sí están no solamente conectados, sino que además no solamente están relacionados, sino que además están coordinados hacia un objetivo común como meta que el sistema pretende alcanzar. En este caso, si hablamos de un sistema de generación de leads, la meta, el objetivo, hacia el cual todas las piezas tienen que ir engranándose y coordinándose, pues no es otro que, el de generar esas nuevas aperturas, esas nuevas oportunidades comerciales. ¿Cuáles son las situaciones que muchas veces nos encontramos, o me encuentro, cuando hablo con clientes a nivel de cómo están realizando o cómo quieren realizar la parte de captación o la parte de business development, de desarrollo de negocio? Lo que yo llamo la aproximación un poco tradicional. Lo que veo es desconexión y lo que veo son piezas que entre sí no están bien engrasadas, no están bien coordinadas. Pues veo que muchas veces cada vendedor genera sus propias oportunidades y que cada uno lo hace más o menos a su manera. Oye, pues búscate la vida. Veo que hay mucha o poca, me da igual, tecnología, pero que no está orientada a los procesos, sino que son piezas que se ponen con la pretensión de que vayan a ayudar, pero que luego realmente arrojan mucho ruido por lo que comento, porque no hay una orquestación previa. Veo que no hay procesos claros ni estrategia. Muchas veces errores de base en la parte que yo considero muy importante, como veremos, que es la parte del copy, lo que digo o lo que escribo a la hora de transmitir esos mensajes de valor. Veo falta de visibilidad, veo desorden, muchas veces cruce de cuentas, cruce de leads, es decir, varios vendedores que están sin darse cuenta atacando a una misma empresa. En ocasiones no hay una clara definición de métricas para poder establecer cosas como el origen del lead, de forma que luego a la hora de generar informes para sacar conclusiones, pues directamente se hace, si no muy difícil, pues muy complicado, en fin, se hace, si no imposible, muy difícil, quería decir. Al final, por así decirlo, se va andando, pero no se va recogiendo esa forma de andar, con lo cual se hace luego realmente complicado el poder sacar conclusiones hacia cuál es la mejor forma de hacer, cuál es el óptimo. Veo también mucha frustración en el equipo de personas que tienen que hacer esta labor porque no están motivados, porque muchos consideran que no es su función, que ellos son vendedores y que no tienen que hacer la parte de captación o de generación de leads. Esta frustración, pues al final, pues tiene sus efectos, como no. Veo un alcance comercial excesivamente limitado a las cuentas ya existentes y una poca vocación de abrir nuevas cuentas. Es decir, la prospección acaba siendo aquello que nadie quiere hacer y que cuando se hace, pues se hace en los ratos libres o en los ratos donde no queda más remedio, pero no hay una sistemática. Esto es un poco las situaciones que en ocasiones, o en numerosas ocasiones más bien, me acabo encontrando. Bueno, hay un libro que muchas veces he recomendado que leáis, que se llama The Challenger Sale, traducido al español por El vendedor desafiante, y una de las cosas que menciona a la hora de cuáles son las decisiones por parte de las empresas a la hora de tomar una decisión de compra, en qué se basan, pues establece que cosas como la imagen de marca de la compañía, el tipo de producto o servicio o el valor entre el precio y lo que ofrecen son tenidos en cuenta, pero lo que realmente determina la decisión de compra en un 53% viene siendo, y esto es un estudio empírico, viene siendo la experiencia que reciben a la hora de realizar la función de venta. Es decir, ¿cómo ha sido mi experiencia en la relación con el vendedor?
me ha ofrecido perspectivas únicas para mi negocio, me ha ayudado a navegar entre las opciones, me ha aconsejado sobre posibles equívocos o posibles elementos ocultos que yo no estaba teniendo en cuenta, me ha aportado conocimiento nuevo sobre temas que yo desconocía de mi negocio. Estas son las cosas que son más apreciadas, insisto, en un 53% a la hora de inclinar la balanza de comprarle a uno o a otro proveedor. Si os fijáis, este 53% es aquello que está en nuestra mano. En la parte, digamos, de lo que los vendedores o la gente que realiza la prospección puede aportar, porque la imagen de marca, el precio del producto o el producto en sí o el servicio en sí son cosas que, si bien afectan, no están en nuestra mano. Saco esto a colación para volver a subrayar la importancia que tenemos los vendedores en el proceso de vender. Es tan importante que aportamos en nuestro saber hacer, en nuestra forma de actuar, un 53% de la decisión de compra. Y esto incluye también, cómo no, a cómo realizamos esa apertura, ese ir al mercado a buscar, esa experiencia que nuestro posible cliente va a tener a la hora de que nosotros realicemos el intento de apertura. Cómo nos vamos a comunicar con él en la prospección también es algo fundamental, porque es parte de la venta, es parte de la experiencia de vender que recibe la persona a la que pretendemos venderle algo, es decir, el comprador. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Voy a hablar ahora de esas partes, esos componentes del sistema de generación de leads. Y luego voy a comentaros cuál es el peso relativo en importancia que para mí tienen cada una de estas piezas. La primera, atención, la primera pieza del sistema es la estrategia a la hora de cómo vamos a realizar el resto de tareas de generación de nuevo negocio. ¿Qué es la estrategia? Pues muy fácil, pensar antes de hacer. Tan sencillo como eso. La estrategia, además, condicionará el resto de elementos. ¿Y cuáles son el resto de elementos? Pues el número 2 van a ser los procesos, el cómo vamos a definir los embudos y el cómo vamos a definir las cadencias de prospección, procesos de gestión de campañas, por ejemplo. Porque si tenemos 5, 6, 7 personas, vendedores o SDRs, que tienen que realizar la prospección, más nos vale previamente haber establecido un proceso de gestión de campañas para, arrojar orden, hacer las cosas poco a poco, establecer campañas cortas que podamos aprender de ellas, etcétera. Ver cómo se coordinan entre sí esos SDRs o esos vendedores al hacer la prospección, evitar cruces, ¿vale? Todo este tipo de cosas son muy importantes y están dentro de la parte de la pieza número 2, que son la de los procesos. /embudos, /cadencias, embudos de prospección. También tendremos que establecer o detenernos en el proceso de ejecución de la prospección, lo que viene siendo la cadencia. También tendremos que a lo mejor preocuparnos a la hora de ver cómo podemos coordinar dentro de la parte de prospección outbound a los departamentos de marketing con los de prospección para ver qué elementos o qué piezas de valor o qué contenidos pueden ser producidos de ese marketing para luego poder utilizarse en la prospección. Porque una de las cosas más importantes que muy pocas empresas utilizan es el contenido como un elemento fundamental de valor para preparar el terreno y para aportar valor en la prospección. No solamente, digamos, como un elemento a desplegar en técnicas inbound para atraer, sino que podemos empujar ese contenido hacia los potenciales clientes, hacia los prospects, en el proceso de prospección outbound. Tercera pieza, fundamental, como no, los recursos humanos, es decir, las personas que van a hacer el trabajo. Y aquí estamos hablando de 3 elementos que tenemos que tener en cuenta. 1, la motivación. 2, la capacitación de esas personas. Y 3, la gestión. Cómo vamos a gestionar a ese equipo. Pero ante todo, y nos hemos encontrado en muchas ocasiones esto que os comentaba al principio, de personas que tienen que hacer esta labor y que no quieren hacerla. Por lo tanto, la van a hacer, pero la van a hacer a regañadientes. Entonces, aquí hay un elemento motivacional
un elemento del plano afectivo que juega en nuestra contra si no detectamos que existe esa desmotivación o si no hacemos nada para remediarla, ¿vale? O bien intentando motivar a los desmotivados o bien teniendo en cuenta que a lo mejor no estamos construyendo el equipo adecuado, ¿vale? Cada vez más es súper frecuente en las empresas que se dan cuenta de la absoluta importancia del tema de la apertura sostenida en el tiempo de nuevas oportunidades de negocio, de generación de leads. Cada vez es más frecuente, afortunadamente, el darse cuenta de que hay una especialización del trabajo y que separan equipos. De forma que nos encontramos a un conjunto de profesionales altamente especializados en la generación y cualificación inicial de los leads, que luego pasan esas oportunidades en un momento determinado a los vendedores, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos hablado de 3 piezas que vuelvo a recordar. 1, la estrategia como pieza que condiciona a los procesos, pieza número 2, y los recursos humanos, pieza número 3. Y llegamos a la cuarta que llamo elementos facilitadores, ¿vale? Ahora explicaré a qué me refiero por ella. Pero primero, de estas 4 piezas, quiero marcar, por así decirlo, un porcentaje en el sentido de cómo pesan en cuanto a su importancia dentro de todo lo que es la sistemática de generación de leads. Bueno, pues para mí tienen un peso muy similar. Le daría a las 4 piezas un 25% de peso relativo en cuanto a la importancia. Estrategia, fundamental. Procesos, fundamental. Recursos humanos, fundamental. Y elementos facilitadores, que ahora mencionaré a qué me refiero, igualmente fundamental. Lo que ocurre que es que entre sí además están imbricados y tienen implicaciones. Es decir, yo puedo tener a un muy buen equipo de personas, pero si no tengo los procesos adecuados, estas personas van a realizar su día a día de una forma desordenada y de una forma caótica a través de un no proceso o a través del proceso que cada uno quiera establecer. De la misma manera, puedo tener un proceso maravilloso, pero si luego tengo un equipo desmotivado, pues hemos hecho un pan con unas tortas. Y la relación con la estrategia es fundamental, es decir, primero tengo que darme cuenta de ciertos aspectos, como que tengo un equipo motivado o que tengo un equipo desmotivado, a la hora de saber, bueno, pues cómo tengo que trabajar con ellos o qué carencias tengo que resolver. O puedo darme cuenta desde el pensar antes de hacer de que sí, tengo una tecnología muy buena de eficiencia de ventas, por ejemplo, tengo herramientas de, yo qué sé, un buen CRM, pero luego resulta que a lo mejor me doy cuenta, afortunadamente, porque pienso antes de hacer y porque analizo y hago un diagnóstico, de que de 5 personas de mi equipo, pues hay 2 que realmente no tienen dominio de la tecnología, se pierden, y el ponerles tecnologías que no saben manejar, pues a lo mejor lo que introduce es mucho desorden. Son aspectos que, como veis, entre sí están relacionados, pero que yo, para darme cuenta de ellos y definir buenos procesos, tener un buen equipo en el cual dotarles de buenas actitudes, buenas aptitudes con P y con C, y formarles en ciertos aspectos y desplegar o no desplegar una serie de elementos facilitadores, pues primero tengo que darme cuenta, tengo que dar una pensadita, aunque sea mínima, ¿vale? Entonces, por eso creo que la parte en cuanto a cómo desplegar a efectos de jerarquía este tipo de sistemas, hay que empezar, y no porque tenga un peso mayor relativo en importancia global, hay que empezar por definir esa estrategia, que incluye temas como cómo voy a ir al mercado, el go-to-market, y qué tipo de metodología o de técnica de prospección voy a utilizar. Sobre este punto os recuerdo que hice un episodio que podéis recurrir a él, que es el número 34, que se llama Técnicas de prospección, cuál debemos usar, pero también dentro de la estrategia pues tendré que ver si necesito hacer una gestión de campañas o no, cómo voy a orquestarlas, tendré que ver si el valor que voy a transmitir en las campañas está o no está bien definido, tendré que tener un mínimo mapa de recursos, tendré que hacer unas simulaciones, es decir, una serie de cosas y sobre todo analizar lo que tengo, de dónde parto y a dónde quiero llegar, identificar espacios de mejora dentro del ámbito de la prospección y así definir el resto de elementos, procesos, recursos humanos y elementos facilitadores, ¿vale? En cuanto a los elementos facilitadores, ¿de qué estoy hablando? Pues básicamente de 2 temas que son fundamentales. El primero
y para mí el más importante dentro de este capítulo, es decir, si estamos dentro de los elementos facilitadores, hay dos: mensajes, que es cómo yo voy a concretar el valor, es decir, cómo se va a articular el valor que quiero trasladar durante la cadencia o el proceso de prospección. Dicho de una manera muy sencilla, ¿qué voy a escribir en un mensaje de LinkedIn? ¿Qué voy a escribir en un correo electrónico? ¿Qué voy a decir en un vídeo email? ¿O qué voy a decir y cómo lo voy a decir en una llamada telefónica? Es decir, si tengo diferentes canales, cómo destilo correctamente el valor a través de los mensajes, a través de lo que escribo o de lo que digo. Estoy cansado de encontrarme empresas que dan una importancia excesiva a la parte de tecnología y que, por muy automatizados que estén, lo que están cometiendo es el fallo de base, que es transmitir o utilizar unos mensajes a través de cualquiera de los canales realmente nefastos. O sea, mensajes que generan rechazo en vez de atracción. El segundo elemento de la parte o de la pieza número 4 de elementos facilitadores es, bueno, pues precisamente la tecnología. Y sobre la tecnología, pues oye, el CRM que utilices, si utilizo herramientas pues de envío automático de correos electrónicos, si lo tengo enlazado el proceso en un determinado momento con una herramienta de email marketing, si utilizo LinkedIn o utilizo LinkedIn Sales Navigator, si utilizo o no utilizo herramientas de automatización en LinkedIn, ¿vale? Pues ese tipo de cosas de tecnologías y automatización ante la que yo siempre recomiendo sensatez, ¿vale? Entonces, un poco por desgranar los elementos que os he comentado, dar alguna explicación adicional, pues yo creo que me quedo con este último mensaje, ¿no? La parte de estos elementos facilitadores, yo creo que la tecnología es importante, pero suma dentro de esa pieza, pues a lo mejor un 30% de importancia, teniendo la mayor relevancia en un 70% de los elementos facilitadores la parte de los mensajes. Es decir, la tecnología y la automatización fantásticas, fenomenal, pero ojo, desde la estrategia, para las personas, que son los que van a utilizarlas, y como soporte y mejora de los procesos. ¿De acuerdo? Así que esto es un poco lo que quería transmitiros. No sé cuánto tiempo llevo charlando con vosotros, no estoy haciendo últimamente estos episodios algo más cortos, algo más livianos, también bajo la petición de algunas personas que han tenido a bien ponerse en contacto conmigo y darme su recomendación, así que yo la escucho y la recojo. Y yo creo que hoy vamos a dar por finalizado el episodio. Solamente recordarte que aquí lo único que pretendemos en Yo También Vendo Empresas es bueno, pues aportar valor, aprender todos de todos, en el sentido de que a veces traigo a gente que me ayuda a hacer entrevistas y que tú también estás invitado a ponerte en contacto conmigo, a hacerme sugerencias y incluso, oye, si te apetece hacer un episodio de alguna temática en conjunto, pues estás invitado a proponérmelo. Echaros un paseíto por Axala, www.axala.es, donde tenéis pues más recursos, como siempre os he comentado. Os podéis suscribir a la newsletter, os podéis suscribir a bajaros una serie de recursos que tienen que ver con prospección. Y como siempre también recuerdo mi correo electrónico, david.navas@axala.es, y mi teléfono 699-458582, deseando charlar contigo, si te apetece, que me llames, aunque sea para comentar pues cualquier aspecto que consideres relevante sobre el tema de marketing y ventas B2B. Y ya escuchando de fondo una canción como de costumbre, aunque esta vez ya sabéis que tengo más cuidado con el tema de los derechos de autor, me despido, muchas gracias, hasta la próxima. Postdata sonora. Por favor, echar un vistazo al vídeo en YouTube de la canción que estáis escuchando, que es Stormy Weather, de Nicholas Brothers and Cap Calloway, porque es impresionante lo que vais a ver. Os lo recomiendo encarecidamente. Ahora sí, hasta la próxima.
have a ball. The Jim Jam jump, if the jumping jive makes you dig your jive on the mellow side. Hip, hip. Hip, hip. The Jim Jam jump is a silent jive, makes you 9 foot tall when you're 4'5". Hip, hip. Hip, hip. Now don't you be that inkaroo, get hip, come on, and then you follow through. You get your study full, you make up the jaunty jump like the gators do. Jim Jam jump is a jumping jive, makes you like your eggs on the Jersey side. Hip, hip. Hip, hip. The Jim Jam jumping jive makes you hep, hep on the Mahala side. Boodly, 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 biddly, bumpity, goodly, giddly, bang, 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 tang, da, da. Now I've told you about the jumping jive. Jim Jam jump the jumping jive. You got to dig this mellow jive. Yes, yes, you dig it on the mellow side. A boodly, boodly, boodly boy. A boodly, boodly boy. A biddly, biddly, gay. Boodly, giddly, bumpity, gaga. A boodly, time, boy, coin, ticka, kind, the bomb, bomb, see the light, the bot. Everybody dance! My, ain't that something? A skiddy-boop-de-doodly-bop-de-shell. My,
my. Ain't that something to shout about?